Vale, quedó claro que en la naturaleza encontramos sustancias puras y mezclas de sustancias puras. Pero quizás te estés preguntando... ¿Pueden volverse a separar los componentes de las mezclas? ¿O una vez mezclados no se pueden ya recuperar? Pues la respuesta es que sí, que existen métodos que nos permiten separar y recuperar los componentes de las mezclas. Estos métodos son métodos físicos, es decir, que no alteran la naturaleza de las sustancias que componen la mezcla. Cuando yo las recupero siguen siendo lo que eran. Por ejemplo, si tengo una mezcla de arena y de sal, cuando la separo seguiré teniendo arena por un lado y sal por otro lado, pero nada diferente de lo que antes había en la mezcla. Los métodos a emplear dependerán del tipo de mezcla que tengamos. En este vídeo vamos a ver en las mezclas homogéneas métodos tales como la criba o el tamizado, la separación magnética, el filtrado y la decantación. Y en el caso de tener mezclas homogéneas, evaporación y cristalización, destilación, cromatografía y disolución. El método a emplear, como hemos dicho, pues dependerá del tipo de mezcla que tengamos. No es que sean estos los únicos, pero sí que son los que más se utilizan. ¿Nos acompañas? El primer método para separar mezclas heterogéneas que vamos a ver es la criba o el tamizado. Aquí en el vídeo vemos cómo se está preparando una mezcla heterogénea de arroz y de sal. La propiedad que nos va a permitir separar la mezcla de arroz y de sal va a ser el tamaño de las partículas del arroz, de los granos de arroz frente a los granos de la sal. Como la sal es mucho más fina que el arroz, pasa a través de la malla, de los agujeros de la malla de la criba o tamiz o cedazo, que también se le llama, mientras que el arroz se queda retenido en el tamiz. Recuerda que la criba o el tamizado entonces sirve para separar mezclas homogéneas de sustancias sólidas y que las partículas de uno de los componentes tienen que ser más grandes en tamaño a las del otro. Para realizarlo necesitamos una criba o tamiz. El siguiente método de separación de mezclas heterogéneas es la separación magnética, en la que uno de los dos componentes sólidos es ferromagnético. En el vídeo vemos cómo se separan limaduras de hierro, que es un material ferromagnético, de harina. Las limaduras de hierro son atraídas por el imán, mientras que la harina o el resto de los componentes de la mezcla no, puesto que no son ferromagnéticos. De esta manera recuperamos todas las limaduras de hierro, mientras que el resto de los componentes queda en el vidrio de reloj. Recuerda entonces que la separación magnética nos va a permitir separar mezclas heterogéneas de sólidos en las que uno de ellos sea un material ferromagnético. Se basa en esta propiedad que tienen algunos materiales del ferromagnetismo, principalmente el hierro y los compuestos de hierro, pero también otros materiales como el cobalto o el níquel pueden presentar esta propiedad. Para realizarla necesitamos un imán. En los dos métodos anteriores que hemos visto, la criba y la separación magnética, separábamos mezclas heterogéneas de sólidos. En la filtración, uno de los componentes es un sólido y el otro es un líquido. El sólido no se disuelve en el líquido. Para realizarlo necesitamos un embudo y un papel de filtro. Removemos bien la mezcla y las partículas del sólido que están flotando en el líquido, en suspensión en él, porque no se disuelven, quedan atrapadas en las fibras del papel de filtro. Algo muy parecido a lo que sucede en el papel de filtro de una cafetera de goteo. Recuerda entonces que la filtración permite separar mezclas heterogéneas de un líquido y de un sólido que no se pueda disolver en él. Y la propiedad que nos permite realizar esta separación es el hecho de que las partículas del sólido son más grandes que la separación que hay entre las fibras del papel de filtro y por eso quedan retenidas en él. Los materiales que se precisan son embudo, un papel de filtro, un vaso de precipitados y otros materiales adicionales como un pie, soporte, etc. La decantación es un método de separación que nos permite separar mezclas de líquidos. Los dos componentes tienen que ser líquidos
inmiscibles. Por eso la mezcla es heterogénea. Esta palabra inmiscible quiere decir que no se disuelve el uno en el otro. Inmiscible o no miscible es el caso del aceite y del agua que vemos en el dibujo. Aunque removamos y agitemos la mezcla, conseguiremos dispersar momentáneamente las partículas del aceite entre las de agua, pero al cabo del rato, si lo dejamos reposar, el aceite se habrá venido arriba, se colocará en la parte de arriba porque es una sustancia menos densa que el agua. En el embudo de decantación abrimos el grifo e irá cayendo la fase que tenemos en la parte de abajo. Tenemos que estar atentos para cerrar la llave de paso justamente en el momento en el que haya terminado de pasar toda el agua. De esta manera habremos conseguido separar la mezcla de aceite y agua. En el vaso de precipitados tendremos el agua, mientras que en el embudo habrá quedado el aceite que era menos denso. Recuerda que la decantación entonces es un método de separación de mezclas heterogéneas, en la cual los dos líquidos son inmiscibles. Y la propiedad en la que nos basamos para realizar la decantación es que los líquidos son de diferente densidad. Por eso, uno queda arriba flotando sobre el más denso. El menos denso queda arriba flotando sobre el más denso. En este caso, el más denso era el agua. Los materiales que necesitamos son un embudo especial que llamamos embudo de decantación, un vaso de precipitados y otros materiales adicionales como un soporte, pie, etc. Si la decantación servía para separar mezclas heterogéneas de líquidos, el método que sirve para separar mezclas homogéneas de líquidos es la destilación. En el vídeo vemos la destilación del vino. El vino es una mezcla homogénea que tiene entre otros componentes alcohol. El montaje en el laboratorio es quizá el más complicado de todos. Ahí lo vemos en el vídeo. Básicamente lo que tenemos es un matraz especial de ebullición, en el cual ponemos el vino, lo calentamos y lo llevamos a ebullición. La sustancia que primero hierve es el alcohol. Los vapores de alcohol son obligados a pasar por este tubo que llamamos refrigerante, que está refrigerado con agua, de manera que baja su temperatura y se condensa. Y podemos recoger el alcohol ya líquido en un vaso, en un recipiente que nosotros ponemos. La propiedad que nos permite realizar la destilación es entonces el punto de ebullición diferente del alcohol al del resto de sustancias que forman la mezcla. La sustancia que primero alcanza su punto de ebullición es la que primero se evapora, la que primero llega a ebullición y luego se condensa y es recogida en estado líquido. Aquí lo vemos de manera un poquito más esquemática. Tenemos el matraz, donde la mezcla de sustancias llega a ebullición. Cuando se alcanza el punto de ebullición de la sustancia más volátil, esta empieza a hervir y los vapores son hechos pasar a través del refrigerante, donde experimentan una bajada de temperatura que hace que se condensen y son recogidos ya en el matraz, en este caso, en estado líquido. De esta manera tenemos el alcohol ya separado de la mezcla. Recuerda entonces que la destilación es un método de separación de sustancias que empleamos para mezclas de líquidos miscibles, líquidos que sí se disuelven el uno en el otro, y se basa en los distintos puntos de ebullición que tienen los componentes de la mezcla. El instrumental que necesitamos para realizarla en el laboratorio es un matraz de destilación, el refrigerante, un termómetro para observar la temperatura de la mezcla y un vaso de precipitados, además de pies, soportes, mechero y otros materiales. Para separar mezclas homogéneas en las que uno de los componentes es un sólido que está disuelto en el otro, por ejemplo agua y sal, podemos utilizar evaporación y cristalización. Si dejamos que se evapore lentamente el agua, la disolución empezará a estar más saturada y la cantidad de soluto que le sobra, sal, se precipitará hacia el fondo y se irá depositando lentamente en el fondo. Y si este proceso se realiza lentamente, se formarán cristales
de esa sustancia. Este es el proceso que se realiza en las salinas en las cuales se obtiene sal marina a partir del agua del mar. Se deja evaporar el agua lentamente y luego se recoge la sal que contiene. Recuerda entonces que la evaporación, cristalización, es un método de separación de sustancias que nos permite separar un sólido que se ha disuelto en un líquido. Mezcla homogénea de sólido y líquido. Y la propiedad que nos permite hacer la separación es la solubilidad del sólido en ese líquido. La cromatografía es una técnica que utilizamos para separar los componentes de una mezcla homogénea. En la cromatografía aprovechamos que los componentes de esta mezcla tienen diferente afinidad por un determinado disolvente. Aquí vemos cómo en esta experiencia se van a separar los diferentes componentes o pigmentos que forman la tinta del bolígrafo. Pintamos en diferentes papeles y sumergimos parcialmente las tiras de papel en un disolvente líquido como el alcohol. El alcohol por capilaridad va ascendiendo entre las fibras del papel y al ascender arrastra a los distintos componentes que forman la tinta o las tintas de colores del bolígrafo. Unos llegan más lejos, otros quedan más cerca según la apetencia o por el disolvente, en este caso el alcohol, y de esta manera podemos ver los diferentes componentes de la tinta. En la cromatografía normalmente hay dos fases, una fase móvil que suele ser un líquido, en este caso era el alcohol, y una fase estacionaria en estado sólido, en este caso era nuestro papel con las manchas de tinta. Resumiendo, la cromatografía es una técnica que utilizamos para separar los componentes de una mezcla homogénea, aprovechando que estos presentan diferente afinidad por un determinado disolvente. Es esta la propiedad entonces en la que se basa la cromatografía, la afinidad o distinta apetencia de las sustancias de la mezcla por ese disolvente.